Ya estamos en comunicación hasta Colorado con mi queridísimo doctor Héctor Frisby para la consulta de hoy. Y bueno, ¿quién mejor que él para explicarnos justamente de lo que se trata este tratamiento con las llamadas plaquetas convalecientes y algunos otros medicamentos que, bueno, siguen todavía siendo experimentales, aunque ya hay casos de éxito, sobre todo en el tema del plasma convaleciente, ¿verdad, mi doc? ¿Cómo estás? Bienvenido y muchas gracias, como siempre, por esta intervención. Buenos días a todos, un saludo, les mando un saludo a todos. Y sí, efectivamente, este plasma convaleciente es uno de tantos tratamientos en ensayo clínico que se están utilizando. Acuérdense que no es tratamiento, no hay un tratamiento autorizado para el coronavirus, es un ensayo clínico lo que se está haciendo y el plasma convaleciente es uno de ellos, ¿no? Entonces, el plasma convaleciente, la utilización de plasma convaleciente, y me decías que también querías que platicáramos de Remdesivir, del antiviral, que también se está utilizando. Entonces, el plasma convaleciente se ha utilizado, no es nueva su utilización, ya conocemos los riesgos, al igual como les comentaba, con los otros medicamentos o con los otros ensayos clínicos que se están realizando, ya conocemos cuáles son los riesgos potenciales, cuáles son los efectos secundarios, cuáles son los problemas que se pueden llegar a presentar. Entonces, eso nos da cierto rango de seguridad, eso ya hace que pasemos unas de las etapas de la investigación clínica y entonces ahora solo utilizamos los medicamentos, pues bueno, con una diferente indicación, pero ya sabemos. La utilización de plasma convaleciente desde el punto de vista médico se define como la transferencia de anticuerpos, la transferencia pasiva de anticuerpos. Es decir, la persona que ya fue infectada de determinada enfermedad ya formó anticuerpos y estos están flotando, están navegando en su plasma. El plasma no es otra cosa más que el líquido en el que están disueltas las células que componen la sangre, que son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas, células plasmáticas. Estas están flotando en este líquido que se llama plasma, y en este plasma, bueno, pues encontramos los anticuerpos y algunas otras sustancias. El primer ensayo que se hizo con plasma convaleciente fue alrededor de 1920, y una de las primeras enfermedades con las que se ensayó fue con la rabia. Para tratar pacientes con rabia, pacientes que ya les había dado rabia, se les trataba, bueno, al principio se utilizó incluso este plasma de caballo que generaba muchas reacciones alérgicas, en fin, fue todo un proceso de experimentación que se fue intentando poco a poco. Las enfermedades que se trataban al principio eran, como les decía, la rabia, luego se trataron pacientes con hepatitis B, se trataron pacientes con polio, se ensayó también en pacientes con sarampión. Desde luego esto era antes de que no existieran las vacunas, entonces se hacían ensayos clínicos con plasma convaleciente con estas enfermedades. También se ensayó en pacientes con influenza, se ensayó en pacientes con ébola, y también está descrito el uso previo en pacientes con otras infecciones por coronavirus, como pacientes con el MERS, con la enfermedad respiratoria del Medio Oeste, que se presentó en 2009 o 2006, ya no me acuerdo en qué año fue, y con la infección original del SARS, lo que es el SARS-CoV o el SARS-CoV-1, que se presentó en 2002, ahí también se ensayó y se observó que tenía un rango de seguridad aceptable. Y se utilizó ya rutinariamente después de un tiempo. Ahora se está ensayando con este SARS-CoV-2 y pues bueno, se espera que el rango de seguridad sea el mismo y se espera que la efectividad sea muy similar a la que tuvo con las enfermedades anteriores. Se recomienda el uso del plasma convaleciente en etapas tempranas, es decir, habitualmente el plasma convaleciente no tiene ninguna utilización en pacientes que ya están en terapia intensiva, ya están intubados y ya está muy avanzada la enfermedad. No es una medida heroica, no está indicado en esos casos, es cuando empieza a verse que el paciente va a pasar de ser un paciente asintomático que pudiera estar en su casa con síntomas leves, a tener la necesidad de estar en un hospital, que empezamos a ver indicadores de gravedad, los que ya hemos platicado, que el fibrinógeno sube, que las pruebas de función hepática se empiezan a incrementar, que se empiezan a observar daños datos de daño cardiovascular. En esos pacientes es con los que se podría empezar a ensayar antes de que se compliquen el plasma convaleciente.
se empezaron a hacer al principio de la enfermedad en China, se empezaron a hacer algunos experimentos. El inicial se hizo con los típicos monos que se utilizan para hacer experimentos de laboratorio, que son los monos rhesus. Monos rhesus se escribe R-H-E-S-U-S, rhesus, así se escribe, y por eso el factor que está en la sangre se llama factor RH, porque se ensayó cuando se determinó el tipo de sangre de las personas, se observó el factor RH y se le puso RH en honor a los monos rhesus, quienes se hicieron los experimentos para identificar este factor. Pero bueno, regresando al tema, se empezaron a hacer experimentos con monos rhesus, con el plasma convaleciente con SARS-CoV-2, y se vio que los monos, se les infectaba con el virus de SARS-CoV-2 a los monos intencionalmente, y se vio que formaban anticuerpos en el plasma. Se analizó el plasma y se identificaron los anticuerpos. Y a los monos que se infectaba, se les dejaba reposar 2 semanas, después de 14 días se intentaba reinfectarlos y se dieron cuenta que los monos ya no se enfermaban otra vez, es decir, que sí se creaba una inmunidad protectora en los monos después de haber sido infectados con el virus del SARS-CoV-2. Otro experimento que se realizó en China también fue un experimento ya en pacientes con coronavirus, con COVID-19, ya con la enfermedad de COVID-19, se hicieron experimentos y se observó que todos los pacientes que tenían una etapa moderada de la enfermedad mejoraron significativamente. Ahora, hay un sesgo en los resultados de este estudio. Todos los pacientes que se trataron con plasma convaleciente tenían por lo menos otro medicamento dentro del esquema de tratamiento, es decir, no se le puede otorgar todo el mérito de la curación al plasma convaleciente porque no sabemos hasta dónde fue el plasma convaleciente y hasta dónde fue el otro medicamento que se utilizó. Se utilizaron antivirales diferentes, se utilizaron antibióticos, por ejemplo la acitromicina, se utilizaron medicamentos antifúngicos, es decir, contra hongos, se utilizaron corticosteroides, entre otros medicamentos. Entonces, no podríamos definir cuál de estos medicamentos es realmente el que causó la resolución o la curación del paciente, ¿no? ¿Cuáles son las características de los anticuerpos que se encuentran ahí en el plasma convaleciente? Los anticuerpos que se forman pertenecen a un tipo de inmunidad que conocemos como inmunidad humoral. La formación de anticuerpos pertenece a la inmunidad humoral, no es la inmunidad celular, que es la inicial, la que da la respuesta inmediata a una infección. La inmunidad humoral ya requiere procesos mucho más complejos y de más largo plazo. Y esto se presenta en pacientes con corto y mediano plazo después de la infección del virus SARS-CoV-2. Habitualmente es entre 2 o 3 semanas de haber iniciado los síntomas. Hay unos artículos que dicen después de haber hecho la prueba, pero eso de hacer la prueba es bastante aleatorio, porque hay pacientes a los que no se les hace la prueba, hay pacientes a los que se les hace antes y se les hace después. Entonces se prefiere tomar como parámetro cuando el paciente expresa los primeros síntomas. Nos sentamos con el paciente y le preguntamos ¿cuándo empezaste a sentir esos escalofríos que tenías o cuándo te empezó a doler la cabeza? Y eso lo tomamos como el día número 1. 2 o 3 semanas después ya encontramos estos anticuerpos que se van a producir como respuesta a la infección por el virus de SARS-CoV-2. Las indicaciones ideales para utilizar estos anticuerpos que se encuentran en el plasma convaleciente, como ya se los dije, es en etapas tempranas, en pacientes que tienen la enfermedad de manera moderada, y también hay un artículo específicamente en el que se menciona que se puede utilizar como preventivo, como profilaxis en personal de alto riesgo de exposición. Es decir, personal de salud que está en contacto con pacientes potencialmente infectados por COVID, a esas personas se les puede dar el plasma convaleciente para que formen anticuerpos porque van a seguir dando atención a pacientes con infección por coronavirus. Y el otro grupo, bueno, son personas que cuidan pacientes que están dentro del parámetro. Por ejemplo, los familiares de un paciente leve, lo ideal sería, o sea, en el mundo ideal, que esto no está sucediendo en ningún país, pero en el mundo ideal sería que, por ejemplo, si un paciente habla a la línea esta que hay de teléfono y dices que yo creo que tengo COVID, da los síntomas y le dicen que usted tiene muy altas posibilidades, ¿tiene algún factor de riesgo? No, ok, quédese en su casa para que no vaya a infectar a alguien más. Lo ideal en esos casos sería
que a los familiares que viven con esa persona se les diera el plasma convaleciente para que esos pacientes empezaran a desarrollar anticuerpos y fueran menos susceptibles de desarrollar la enfermedad. Eso es en el mundo ideal, pero pues bueno, no está sucediendo así. ¿Cuáles son los riesgos de utilizar plasma convaleciente? Los riesgos que hay cuando se utiliza el plasma convaleciente, pues desde luego estamos pensando que es un plasma que ha sido procesado de manera estéril, que se han seguido todos los protocolos, pero desde luego, bueno, siempre se debe considerar el potencial de tener como complicación una infección. Hasta ahorita, aquí en Estados Unidos, hasta el lunes de esta semana, se habían ensayado alrededor de 7,000 pacientes con plasma convaleciente y no se había presentado ninguna infección en todos ellos, no se había presentado ninguna complicación. Se presentan otras complicaciones. Hay una que se llama TACO, así se llama por sus siglas en inglés, se llama TACO, que es la sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión. Es Transfusion Associated Circulatory Overload, por eso se llama TACO. ¿Esto qué sucede? Que como se le ponen, habitualmente se ponen entre 200 y 300 mililitros de plasma, esa es la dosis que se pone 2 veces a la semana durante 3 semanas. Cuando se le pone esta carga de plasma, hay algunos pacientes que presentan un síndrome que es como si les pusieran mucho líquido intravenoso, entonces presentan este síndrome y particularmente se presenta con el plasma convaleciente. La otra complicación que se presenta, que esta es una de las más delicadas, es algo que también ya conocíamos, que se llama TRALI, que es la lesión pulmonar asociada a la transfusión. Hay unos pacientes que tienen una lesión después de que se les transfunde el líquido y esto principalmente se presenta en pacientes que tienen daño pulmonar previo. Y como ustedes saben, la infección y el daño inicial en los pacientes con coronavirus 19 es pulmonar. Entonces está muy incrementado el riesgo de presentar el TRALI, o sea, el daño pulmonar acelerado por la transfusión. Entonces esta es una de las preocupaciones con los pacientes con los que se utiliza el plasma convaleciente. Y se ha definido también otra cosa que se llama el daño tisular mediado inmunológicamente. Esta es una respuesta inmunológica muy agresiva del paciente a un plasma que no es suyo y esto causa un daño mucho mayor y pues desde luego hace que el paciente se complique un poco más, ¿no? Estos son los aspectos generales de la utilización del plasma convaleciente. Ahora, también y la dificultad también, la dificultad para obtenerlo, ¿no? Porque los pacientes ya recuperados pues tienen que ser donadores y entonces... Claro. Sí, pero mira, la mayoría de los pacientes que han estado hospitalizados y se han aliviado por el coronavirus están muy agradecidos y aceptan dar su plasma como una donación. No es tan difícil obtener, no es tan difícil como obtener donaciones altruistas de sangre, que eso yo creo que va a ser una campaña que se va a tener que hacer en México. La donación, la donación de la sangre es un órgano líquido, pero es un órgano que se necesita mucho y la donación de órganos tiene que empezar desde la sangre, que se parte y se obtiene plasma, se obtienen células rojas, se obtienen plaquetas, concentrados plaquetarios, en fin, se divide en subproductos. Entonces la donación altruista de sangre va a ser algo que se va a tener que fomentar. Entonces, ahora nos pasamos al Remdesivir, que es el medicamento que creo que se está ensayando en México. Es uno de los, creo que 3 o 4 medicamentos que se están ensayando en México y es un medicamento antiviral. ¿Esto qué significa? Es un medicamento que ataca directamente la manera en la que se reproduce el virus. Acuérdense, ya lo hemos platicado, los virus son organismos, ni siquiera es un ser vivo, un virus, es un grupo organizado de componentes, un virus no tiene vida propia, no es como una bacteria, no es como un ser vivo. Es un conjunto de objetos que se organizan para tener un ataque. Y la otra variante parecida a los virus son los priones, que algún día ya hablaremos de que es un prión que también infecta y es el que causa, por ejemplo, la enfermedad de las vacas locas, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Ya platicaremos de eso algún día. Entonces, el Remdesivir, ¿qué hace el Remdesivir? Bueno, el Remdesivir lo que hace es que disminuye la capacidad, como les decía, para que un virus se pueda reproducir, necesita una maquinaria, necesita meterse a una fábrica, robarse las máquinas, robarse el material de esas
que se trabaja con esas máquinas para poder reproducirse, para poder hacer más virus. ¿Qué es lo que hace un virus? Se mete a la célula y utiliza toda la estructura de reproducción de material genético que tienen las células en los ribosomas, que están incluidos en el aparato de Golgi o están libres en el citoplasma, en el líquido interior de las células, y de esa manera se reproduce. Entonces utiliza estas estructuras celulares, y el remdesivir lo que hace es que impide que se puedan integrar las porciones de RNA, porque no tiene ADN como los seres humanos, como otras especies, tiene solamente ácido ribonucleico, los virus, y entonces pueden lograr replicar el ácido ribonucleico, es decir, el RNA o ARN, como quieran llamar, ya está integrado en pequeñas fracciones, pero no le permite el remdesivir que se integre. Por lo tanto, no se puede juntar la información genética de los virus y no se pueden constituir nuevos virus. Entonces, no le permite replicarse. El remdesivir es un inhibidor de la replicación viral. No le permite que se reproduzca y, por lo tanto, pues ahí se detiene el crecimiento viral y se le da la oportunidad al sistema inmunológico para que termine de destruir a los que ya existen. El remdesivir no destruye los virus que ya existen, impide que se repliquen. Entonces, estamos confiando que el paciente debe tener un sistema inmunológico competente para que el tratamiento sea eficiente. Y es por eso que pacientes que tienen diabetes, hipertensión no controlada y otras enfermedades crónicas que disminuyen la respuesta inmunológica, pues aunque les den remdesivir y aunque les den plasma convaleciente, aunque les den muchas cosas, si los pacientes no tienen un sistema inmunológico competente, pues los pacientes no van a recibir mayor beneficio con estos medicamentos, ¿no? Porque los virus que están ahí pues van a seguir por un tiempo y van a seguir causando reacciones inflamatorias y se producen células inflamatorias que son las que causan la fiebre y el daño en las células, el colapso pulmonar, la falta de oxígeno y en fin, toda la serie de complicaciones que ya conocemos. Así es, mi doc. Se ha hablado también de algunos otros medicamentos, como señalabas. Me llamó la atención, incluso la heparina sódica, doctor, que se ha mencionado por ahí. La heparina es un anticoagulante. ¿Y por qué se utiliza el anticoagulante? Acuérdense ustedes que cuando ya está muy avanzada la respuesta inmunológica del cuerpo, porque acuérdense que el paciente se complica por la manera en la que su sistema inmunológico responde de manera violenta, y esto es lo que causa el edema pulmonar y empieza a causar inflamación de todos los órganos, falla orgánica múltiple, y hace que se incremente el fibrinógeno por daño hepático y también por daño directamente a las arterias, al endotelio vascular, que es la capa interior de las arterias, que ya hemos platicado también de eso. Entonces se incrementa la capacidad de coagular la sangre, entonces empiezan a hacer pequeños coágulos en vasos sanguíneos pulmonares, cerebrales, renales y cardíacos, y entonces se pueden presentar infartos. Entonces, ¿qué se hace? Pues se le da un anticoagulante al paciente para que no forme estos coágulos. Pero si se dan cuenta, el utilizar la heparina sódica es en etapas ya tardías, cuando el paciente ya estamos viendo que se le afectan los exámenes de laboratorio y que potencialmente puede presentar trastornos de la coagulación. Es decir, ya el paciente está muy avanzado. La heparina sódica nunca la vamos a utilizar en un paciente que tiene fiebre o dolor de cabeza y dolor de garganta y puede estar en su casa o está pasando unos días nada más en el hospital con medidas de soporte menores. La heparina no se utiliza en esos casos, se utiliza en terapia intensiva la heparina. Así es, doctor, por eso la importancia, aun cuando pues hablemos con especialistas como tú de estos medicamentos para conocimiento de la población, no significa que se automediquen como siempre, ¿no? Siempre será la supervisión de un médico el que en determinado momento pueda aplicar estos tratamientos, todavía en fase experimental. Hay gente incluso que está buscando aquí en México el remdesivir, que no está disponible, obviamente en alguna presentación comercial, ¿no? Hay únicamente algunos pacientes que se están tratando específicamente con estos medicamentos. Porque si la ponen a la venta, Jorge, va a pasar lo mismo que con la hidroxicloroquina. Desafortunadamente el miedo de la gente los lleva a hacer cosas bastante inapropiadas y fuera de lugar,
y pueden dejar descubiertos a pacientes con artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, que toman hidroxicloroquina. Pues tú nada más imagínate que alguien pusiera en una farmacia que están vendiendo Remdesivir, pues la gente se va a salir y va a ir a querer ir a comprar, porque ¿quién piensan que con eso se van a salvar? Entonces, no, eso tiene que estar... Sí, además no son tratamientos profilácticos, como dicen, no son preventivos, ¿no? Para no te los debes de tomar para que no te existe un tratamiento profiláctico para esto. Aquí veía una pregunta muy interesante que nos hace Francisco Hurtado y nos dice, ¿es cierto que de todas las formas todos nos va a dar, nos vamos a infectar? Sí, mira, Francisco, hay incluso un video en mi página de YouTube, si se quieren meter, Héctor L. Frisby, y ahí hablo qué es la tasa de mortalidad y qué es la tasa de letalidad. Les hago ahí la diferencia, porque hay una confusión de qué es la tasa de letalidad, qué es la tasa de mortalidad. No se pueden utilizar de manera intercambiable y se utilizan en diferentes momentos de un brote, una epidemia o una pandemia. Entonces, se va a infectar, Francisco, alrededor del 60 al 70% de la población de México. Esa es la gente que se va a infectar habitualmente. El otro 30 no se infecta por situaciones que no sabemos, probablemente el sistema inmunológico no permite que la persona se infecte o por razones que no saben, pero estadísticamente entre el 60 y 70% de la población se va a infectar. De ahí el 80% no van a desarrollar síntomas. Vamos a ponerle números para que sea un poquito más esquemático el ejemplo. Vamos a irnos en el peor escenario, vamos a decir que el 70% de la población de México se va a infectar. En México hay 130 millones de personas. Entonces el 70% son 91 millones de personas se van a infectar, 90 millones de personas se van a infectar en México. De ahí, el 80%, o sea, 72 millones de esos 90, no van a tener síntomas. El otro 20%, vamos a decir como 20 millones de personas, van a tener síntomas. De esos pacientes que tienen síntomas, solamente el 10% van a requerir atención hospitalaria. Y de ese 20%, esa pequeña cantidad de gente, el 1% se va a morir. Ese es el peor escenario, esos son los cálculos del peor escenario. Es decir, en un país como México, si dejáramos a la historia natural de la enfermedad, es decir, si no hubiera aislamiento social, si no hubiera tratamientos, si dejáramos que la gente hiciera hiciera su vida normal, en México habría entre 175,000 y 200,000 personas muertas. Entonces, que es una cantidad, es un número altísimo, ¿no? Entonces, pero no, eso no va a suceder, vamos, pues esos son los peores escenarios y habitualmente en epidemiología los esfuerzos epidemiológicos y el trabajo epidemiológico se tiene que diseñar y confeccionar para el peor escenario posible. Sería un error fatal de un país decir, no, pero eso no va a pasar menos y calcular su fuerza de enfrentar una epidemia calculando hacia abajo. Siempre hay que calcular hacia arriba y más vale que sobren esfuerzos epidemiológicos a que sobren enfermos, ¿no? Entonces, ese es el panorama más o menos, Francisco, que se espera de la gente que se va a infectar en México. Ese es el número de personas que se van a complicar y por eso es muy probable que muchas de las camas que se están poniendo, por ejemplo, en el hipódromo o en el centro Vancomer, creo que se hizo otro, esos no se van a llenar. No va a haber gente que va a llenar esos lugares, idealmente, pero ahí están. Es como un extinguidor, más vale tenerlo y no utilizarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Entonces, así es como se diseñan las estrategias de salud pública. Así es, doctor. Y ahora que tocas el tema, referirte a lo que se está promoviendo desafortunadamente en muchas personas, el hecho de quererse infectar voluntariamente para adquirir supuesta inmunidad, doctor, lo cual es muy peligroso, ¿no? Es un volado, porque así hay como gente como hay gente que puede infectarse y prácticamente no darse cuenta de que tuvo el virus, ¿no? Por ser asintomático, que bueno, ya nos referías tú, esto es por la diferencia, por la individualidad de cada organismo, ¿no? Tu situación, tu historia clínica, tus inmunidades, tus vacunas, todas tus fortalezas como individuo pueden ser las que te agarren en un momento fortalecido el virus y que prácticamente ni cuenta te des. En cambio hay personas que si van y se infectan, están haciendo ahora llamados por WhatsApp para ir a fiestas COVID, que le llaman,
lo cual es algo totalmente irresponsable, porque pues es un volado, ¿no, doctor? Vas, te infectas y pues te puedes pelar. Eso es un mecanismo de selección natural intelectual, y eso está definido incluso en la literatura. Sí. La selección natural nos dice que todos nos vamos a morir, pero la gente estúpida se muere más pronto y a edades más jóvenes, entonces, y de maneras más violentas. Y eso está definido en la literatura. Siempre hay personas que son retadoras. Hay gente que desde chiquita es retadora, que le decías, abróchate los zapatos. No, ¿por qué? Ok, está bien, te los abrochas. Y dando 3 pasos se rompen la boca porque se pisaron las agujetas. Entonces, y chillan, y entonces dicen, es que no me dijiste, y es que no te entendí. Así hay gente que es así. Y la verdad es que yo no tengo paciencia para enderezar jorobados. Entonces, pues así que sigan, ¿no? Que hagan su vida como ellos pretenden hacerla, y así es. Pero digo, esas cosas, la verdad, si te soy honesto, digo, yo me meto a Twitter y sí leo algunas cosas y todo esto, pero la verdad es que hay personas que no aguantan 5 palabras. O sea, en cuanto yo empiezo a leer algo, después de 5 palabras, si me doy cuenta del tono agresivo, violento, sí, claro. Y es más, yo creo que tengo bloqueadas más de 800 o 1500 personas, porque en cuanto yo no quiero interactuar con esa gente, ya no tengo tiempo de esas cosas. Probablemente si tuviera 20 años y tuviera los efluvios hormonales muy exacerbados, pues sí lo haría, pero ahorita ya la verdad es que prefiero transitar en un nivel intelectual. Voy a poner mi fondo normal, voy a quitar un momento eso de quédate en casa, para que vea Quetzali, que es el efecto de la fotografía y del fondo. No traigo peluca ni me amarré pelo. Sí, no sueles adoptar ese tipo. Ese no es tu estilo, mi doc. Todavía no. Nunca digas de esa. Pero específicamente digo, desde luego sabiendo que es una tontería el infectarse voluntariamente, la probabilidad, digamos, estadística de que vayas y te infectes, pues es como jugar a la ruleta rusa, ¿no? Entonces, con 5 balas en el barril. Mira, este es uno de los datos estadísticos que vamos a conocer una vez que avance más la epidemia, y probablemente que pase, porque así como no podemos calcular tasas de mortalidad ahorita, por ejemplo, yo veo que todos los periodistas, opinadores y un montón de personas dicen que la mortalidad, es lo que yo te decía, cuando yo leo un Twitter y empieza diciendo que la tasa de mortalidad del COVID-19 es mucho más alta, ahí lo dejo de leer y lo paso y lo borro, porque no saben de lo que están hablando. En este momento el COVID-19 tiene tasas de letalidad, no puede tener tasas de mortalidad. Las tasas de mortalidad son relativas a 100,000 habitantes. Y no se puede hacer ese cálculo en este momento. Ahorita lo que hacemos son tasas de letalidad que nos van a dar una base de análisis estadístico para poder calcular la tasa de mortalidad. Yo entiendo que la mayoría de la gente no entienda si hay una diferencia entre tasa de letalidad y tasa de mortalidad. Por eso hice un video, ahí está puesto el video y lo ve la gente y ya creo que les queda un poco más claro. Pero es exactamente lo mismo esto que tú comentas. Toda esta información de qué tan seguro es un medicamento, de qué tan seguro es un tratamiento, de cuál es la tasa de letalidad, cuál es la tasa de complicaciones, cuál es el efecto que tiene un paciente cuando le damos un tratamiento, todo eso lo vamos a aprender con el tiempo. Lo que pasa es que esto ha pasado muy rápido, o sea, la velocidad de la información y ahora la velocidad de las enfermedades es muy rápido. Les quiero comentar algo, fíjense, un dato muy curioso. En 1968, algunos de ustedes que están aquí en el chat no lo saben, eran muy jóvenes o no les tocó. En 1968 hubo un concierto muy famoso, una serie de conciertos, fueron días de conciertos aquí en Estados Unidos, que se llamó el concierto de Woodstock, el Festival de Woodstock, 1968. Y fue exactamente en el verano de 1968. Cuando sucedió el concierto de Woodstock, había una pandemia de un coronavirus que se originó en Hong Kong y estaba en todo el mundo. Y estaba sucediendo algo muy similar de lo que está sucediendo ahorita. No había tratamiento, no había vacuna, no había nada. La movilidad de las personas era importante. Incluso en el Festival de Woodstock vinieron de todo el mundo porque pues, había hongos alucinógenos, había LSD, ácido lisérgico, algo de rock and roll, mucho sexo y muchas cosas de estas. Desde luego yo supongo que había unos ríos muy caudalosos de alcohol. Entonces, y se realizó el Festival de Woodstock.
y no oímos que hubiera una muerte masiva de personas después del Festival de Gust. Yo creo que se murieron más de sobredosis por el virus que se presentó. Entonces, tenemos, eso también lo tenemos que hacer, tenemos que adaptar el enfoque con el que estamos enfrentando pandemias como esta. Porque ¿a poco ustedes han leído en algún periódico, en algún documento histórico, que durante el Festival de Woodstock había una pandemia y entonces se tuvieron que modificar las rutinas de vida y todo este tipo de cosas? Digo, Estados Unidos venía saliendo de lo de la guerra de Vietnam, estaba en lo de la guerra de Corea, en fin, había otras cosas que les preocupaban. Entonces no le prestaban mucha atención a esto. Entonces yo creo que es bueno responder a este tipo de pandemias, pero también el tamaño de la respuesta y el tamaño con el cual interrumpimos la economía debe ser muy bien pensado, porque, y más en países como México, porque la gente pobre en México pues no puede dejar de trabajar, y eso lo vieron ustedes ahí en la Ciudad de México. Hay gente que tenía que salir a trabajar. Entonces vamos a adecuar no solamente la parte médica, la parte de tratamientos, pero también la parte social y económica. Tenemos que aprender a vivir. Yo espero que esto del coronavirus nos sirva a todos para darnos cuenta, regresando a mi terreno, que es lo de salud y la salud pública. Ojalá entiendan que es muy malo robarse el dinero para construir hospitales, es muy malo robarse el dinero para comprar equipamiento, es muy malo robarse el dinero para comprar medicamentos, es muy malo no darle chance a la gente que sea doctor, enfermera, porque pues ya no hay lugares en las universidades, porque querían hacer las universidades todas privadas. En fin, ojalá que se cambie la mentalidad de la gente y se den cuenta que hay 3 cosas que los gobiernos tienen que hacer y hacerlo muy bien: educación, seguridad y salud. Y pues nada más vean en dónde estamos, ¿no? No solo en México, estamos en donde estamos porque hay, pues no sé, 25 o 30 años que los países se convencieron que lo más importante era generar riqueza económica para algún grupo muy reducido de personas, y se descuidó a la mayoría de la población. Y eso sucedió en países como Estados Unidos. Como se los he comentado, aquí hay poblaciones vulnerables, que son los inmigrantes, principalmente latinos, y la población negra, lo que aquí le dicen eufemísticamente afroamericanos, que no son africanos, y son norteamericanos, no son americanos, o sea, son negros estadounidenses. Esas son 2 poblaciones muy vulnerables, y estas 2 poblaciones, hay grupos que tienen enfermedades como las tienen en Somalia o en Kenia, porque no están protegidos. Y estamos hablando de la potencia número 1 mundial. Así es, pues, un tema muy profundo que hemos ido desmenuzando contigo, doctor, así como el propio conocimiento de este virus que, pues, como lo dijimos la vez pasada, ha dado más sorpresas de lo que se veía, ¿no? Se veía como algo un poco más leve, un poco más sencillo, ha tenido muchas complicaciones. Estaba yo en información en la prensa norteamericana de que están considerando ya emitir una alerta sanitaria por el síndrome del que nos hablaste la semana pasada, doctor, que se está presentando en niños y jóvenes vinculado justamente al COVID. Entonces, es un virus que estamos aprendiendo, Jorge, estamos aprendiendo cómo se va a controlar. Aquí hay una pregunta que me hace muy interesante. Toño Telemétrico, no sé si sea portugués o brasileño. ¿Você falar portugués? Porque Toño lo escribe NH, que es así como se escribe en portugués. Bueno, Toño Telemétrico, sí, efectivamente, miren, los coronavirus, como ya se los he platicado aquí, los coronavirus han estado en el medio ambiente desde hace mucho tiempo. En 1954 fue cuando se describió el primer coronavirus, y tenemos muchos que hay aquí alrededor. El NHK1 es uno de los más frecuentes, y que son las causas más frecuentes de enfermedad de vías aéreas superiores. ¿Cuál es la diferencia con este SARS-CoV-2? Que está mejorado genéticamente. Hay quien dice que fue un cambio generado en un laboratorio, y hay quien piensa que es un cambio que se generó una adaptación natural. Yo no sé, yo no me voy a poner a especular. El hecho es que ya está aquí, y es un virus que tiene la capacidad de replicarse a 3 personas. De la primera persona se replica a 3, es decir, tiene un crecimiento logarítmico. Por eso es que la curva es así, es por eso que la curva se comporta de esa manera. Y la tasa de transmisión del paciente 1 al paciente 2 lleva 4 días. Es decir, en un periodo de 12 días ya tenemos
27 pacientes infectados. Del paciente 1 que está infectado, si no hay aislamiento social, en 12 días ya tenemos 27 pacientes infectados. Es por eso que la curva se presenta de manera logarítmica, porque es 1:3 la relación de infección. Por ejemplo, la R0, que es la tasa de reproducción o de replicación o de transmisión que tienen los virus, el de la influenza, por ejemplo, es 1. Entonces, si ustedes ven la gráfica de la influenza, van a ver que es una línea, porque es 1:1. Hay mucha gente que dice, ¿ya vieron? ¿No cuidaron el coronavirus? No, entiendan. Una línea del coronavirus siempre va a ser así, porque su tasa de transmisión es logarítmica, y por eso se reproduce tan rápido, porque la brecha que hay es de 4 días. Esos son números claves cuando hacemos un análisis epidemiológico estadístico que tenemos que entender. Por ejemplo, la influenza es 1 la relación, y el tiempo entre el caso 1 y el caso 2 es 6 a 7 días. Entonces, dense cuenta, por eso es más peligroso porque se transmite a más personas en menor tiempo. Y la influenza se transmite de 1 a 1 en un periodo mucho más largo. Entonces, la aceleración de la enfermedad es completamente diferente, y el crecimiento de la enfermedad es completamente diferente. Entonces, sí, lo más probable es que vaya a haber SARS-CoV-2 o por el resto de nuestras vidas. Es decir, es otro coronavirus que llegó a formar parte de los 4 más frecuentes que ya conocemos. Ya tenemos 5, pero vamos a aprender a convivir con él, y probablemente en el futuro haya una vacuna. Así es, doctor, así es. Pues muchísimas gracias, como siempre, por esta participación tan ilustrativa que nos resuelve muchas dudas y muchos mitos también que se echan abajo. Ahora que decíamos, hay mucha información, sí, hay mucha información en las redes, pero no toda desafortunadamente es la correcta. Por eso nosotros agradecemos siempre esta participación tuya que nos aporta muchísimo conocimiento sobre este tema que estamos enfrentando y en el que sí nos tiene que dejar, Doc, como bien dices, muchas enseñanzas, no solo en el tema de salud, sino en el tema de nuestra convivencia, en el tema de nuestra higiene personal y de la manera en que nos organizamos y nos protegemos ante todas estas pues amenazas, esas acechanzas que tenemos en la vida, ¿no? Gracias, doctor. Y también la manera en la que le exigimos a los gobiernos, Jorge, tenemos que ser mucho más exigentes con nuestros gobiernos, o sea, porque como ciudadanos tal vez nos fallamos a nosotros mismos con los gobiernos anteriores porque no dejamos que construyeran hospitales, y ahora tenemos que exigirle mucho a porque eso de que antes hicieron mal las cosas, pues sí, qué bueno que antes hicieron mal, pero endereza lo que está mal y pues vamos a trabajar. No se hagan peor. Exactamente, y por eso tenemos que estar, la obligación ciudadana con un gobierno es vigilarlo, porque está administrando el dinero de los impuestos, ¿no? Ahí está, mi querido doctor, pues muchísimas gracias, como siempre, te mandamos un abrazo, y ya esperamos la siguiente consulta cátedra. Que tengas excelente fin de semana, mi doc. Un abrazo. Igualmente, que se la pasen muy bien, les mando un abrazo. Gracias, mi doc. Vamos a hacer una pausa. Queridos amigos, continuamos aquí en Disyuntiva. Hola, soy... Disyuntiva presentó.